Que homicidio ha probado ser muy buen proxy de violencia, sobre todo en países como el nuestro, donde adolescentes hay datos. Claro que yo tuviera la base de datos de medicina legal, sería muy feliz, porque ahí hay una cantidad de delitos y todo, pero como no las tenemos, entonces empleamos homicidio, que es el que está disponible. Yo digo a veces que los epidemiólogos, sobre todo los que trabajamos con bases de datos secundarias, no investigamos lo que queremos investigar necesariamente, sino lo que podemos investigar con lo que hay. Pero realmente es muy bueno, no digo que sea un mal trabajo, es muy bueno, se lograron muchas cosas, vamos a ver las limitaciones, espero que también como que nos contribuya a trabajar con limitaciones sin inhibirnos. Entonces el tema es conflicto armado, violencia urbana e inequidades en homicidio en Colombia con un periodo que va desde el 92 al 2005. Vamos a presentar unos hallazgos y frente a estos hallazgos vamos a mirar qué desafíos hay para estos acuerdos. Muy bien. Los coautores que hay que mostrarlos inmediatamente son 3 nacionales. En el paper de diferencias urbanas-rurales, la primera autora es Caterine Vallejo, maestranda del proyecto Inequisalud, que es de la Universidad CES, y José Tapias, nuestro econometrista, junto conmigo. Yo voy ahí de último autor. Mientras que el otro, que es diferencias educativas, estoy yo de primer autor. Y están trabajando, estoy trabajando con Mauricio Avendaño, que es de King's College, también colombiano, y Alex Burgos, que es holandés, que es de la Medical Center, donde yo hice el doctorado. Se me olvida que no tengo que pasar. Bueno, el equipo de investigación en el que está escrito esto es un equipo que yo caprichosamente llamé Inequisalud, en el cual hay 4 proyectos, uno muy grande de conciencias y del cual yo soy el investigador principal, Iván Arroyave, profesor asistente de la facultad, odontólogo de acá y magíster y doctor general en Medical Center. Y este es el equipo Inequisalud. Ahí lo estoy boleteando, esta fue una foto de la reunión pasada. Tenemos un equipo muy multidisciplinario, donde tenemos una doctoranda en epidemiología, tenemos un tesis que ya son 2, tenemos las estudiantes de administración en servicios de salud, una de ellas investigadora, econometrista, un estadístico que es co-investigador, doctorando, asistente también estudiante, y aquí nos falta Caterine Vallejo y nos falta Eliana Martínez, sí, que no estuvieron en la reunión pasada. También hay que dar un reconocimiento a los que pagaron el cuento. Colciencias pagó, es el que paga en convenio con la Universidad de Antioquia, y hemos recibido apoyo académico de la Medical Center y estamos en red, y eso vamos a tratar de hacerlo ver en un evento que les voy a contar ahorita en noviembre con una red de investigación de Rotterdam Global Health Initiative. Introducción. Vamos a mirar en el contexto en que se resuelve esto. En plan pasen muchachos y sí que arrastrar sillas las sacan de otras partes. No me preocupen que los demás no se distraen, ya están grandecitos. Vamos a empezar la introducción. Primero que todo, Colombia ha revertido los crecientes niveles de violencia. Colombia ha hecho una enorme reducción, pasando de 70 a 23 muertos por 100.000 en 2010. Un referente, el país menos violento del mundo es Japón. Tiene un homicidio por cada 100.000. El homicidio en el ser humano no es evitable. Siempre va a haber un borracho peleando con otro borracho en un bar. Pero del 1 para arriba podemos decir que empieza a ser intencional. ¿Sí? Entonces tenemos una tasa que es mucho más baja que la anterior, porque ya vamos a ver que no es una tasa buena, digamos, porque tenemos casi el doble, si promediamos todas las Américas. América es la región más violenta del mundo. Las Américas casi 7 veces la de Estados Unidos, que es el país desarrollado con mayor nivel de violencia, y 31 veces más que la de Europa Occidental, bastante alta. De hecho, miremos, sí, esta era la siguiente, no era otra. Baja. Entonces voy a mirar esta, pero si hay otra que es ilustrativa. Esta es la tasa de homicidio de acuerdo a estudios de Policía Nacional basados pues en los registros de ellos, muy parecida a la de nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen datos desde muy atrás, desde cuando estaba apenas implementándose el Frente Nacional, que eso logra una buena caída en la violencia y empieza un crecimiento lento hasta principios de los 80. Esto es muy importante como referente histórico. Gaviria, el actual ministro de Salud, tiene un paper sobre homicidio, la cosa más, un paper pues es econométrico porque él es economista, pero él logra analizar una cantidad de variables frente al tema del homicidio. Y él nos muestra, en los 80 la violencia, el homicidio en Colombia era esencialmente el mismo que había a principios, o sea, a final de los 70, principios de los 80, era el mismo de los demás países latinoamericanos, pero mira la disparada que se pega. No es difícil saber qué pasó, ¿cierto? Narcotráfico. Sí, apenas entran a los mercados ilegales, hay un disparado que nos lleva más o menos hasta 1992, 1991-92, que es el pico de violencia en Colombia, aquí, en este registro. Luego hay una caída y se arma otro pico en 2002,
Desde 2002 hay una caída pronunciada, ¿sí? Primero muy fuerte y luego no tanto, ahorita vemos, pero entonces, a pesar de eso, de que estamos en una gran caída, en 2012 Colombia era de los países con color rojo. Entonces no nos podemos engañar, porque estamos viendo una caída muy fuerte del homicidio, en pensar que estamos con un nivel bajo de homicidio. Miremos nomás el resto de Latinoamérica. Estos son países relativamente pacíficos, Brasil y México son bastante violentos. Por aquí obviamente Centroamérica, los pequeños con los maras son supremamente violentos. Pero si vemos el resto del mundo, en general es suave. Pues Sudáfrica, ustedes saben que nunca ha salido del conflicto, pues no racial ya, pero sí social, pero sí es mucho, mucho más alto que el resto del mundo. Tenemos que tener en cuenta pues que los municipios pobres y con bajo desarrollo en Colombia se aumenta mucho el riesgo. Estos son hallazgos previos. Se aumenta el riesgo de morir por causas externas. Hay muchas inequidades en mortalidad masculina. Si se controla por factor urbano-rural, ya vamos a detallar eso. Y la literatura mundial, esto es lo más importante para tener en cuenta para varios análisis, reporta de manera inequívoca en prácticamente todos los países mayor mortalidad en zona urbana que en zona rural en términos de tasas. Sí, hay muchas razones. Apenas encontré un documento en Bielorrusia, una investigación que habla de una divergencia. Y la divergencia es que casi se igualan y en algún momento el homicidio rural es un poquito más alto por un tema de alcoholismo después de la disolución de la Unión Soviética. Pero el hallazgo es, la violencia urbana es mucho más alta que la rural. ¿Sí? La parte sociodemográfica en Colombia, que también está investigada, los hombres son víctimas del 93% de los homicidios, víctimas y victimarios. El perfil de la víctima y el perfil del victimario en homicidio en Colombia es el mismo, es joven, con alta deprivación económica, bajo nivel educativo, exposición a drogas y alcohol, hacinamiento. Ese es el asesino en Colombia, y el asesino y el asesinado. Ambos los perfiles son iguales según una investigación sobre datos de medicina legal. Sobre todo 25 a 44 años. Digamos que el adolescente, el hombre adolescente empieza a meterse, pero en este grupo etario se incrementa mucho la violencia. Incluso hay teóricos que dicen que los hombres somos los violentos, las mujeres no. Ahorita vamos a mirar eso, que realmente después de los 50 a 55 años, de acuerdo a los estudios que hay, ni siquiera vale la pena tener un homicidio encerrado, porque a esa edad hasta el más homicida ya le quitó todo, pues ya pasa. O sea, es una cosa muy concentrada en grupos de edad, estratos socioeconómicos bajos, y obviamente nivel educativo y homicidio están inversamente relacionados. Nosotros vamos a mirar en las tendencias. Esta es la tasa de homicidios por regiones. Entonces miro en las Américas, ¿sí? Es la más alta de lejos. Tenemos que, por ejemplo, Asia, que no es una región donde todos los países sean ricos, ni prósperos, ni equitativos, es mucho más bajita. O sea, hay demasiadas condiciones que analizar en el fenómeno del homicidio. Y bueno, África pues es otro asunto, está un poquito por debajo de las Américas. En un trabajo de la Oficina de Crímenes y Drogas de las Naciones Unidas hacen una asociación, pues no es demasiado creíble, es metodológicamente pobre, pero igual es importante tener en cuenta que los países con menor desigualdad tienen menos homicidios que los países con mayor desigualdad. Esto implica, y eso sí ya se ha hecho en análisis mucho más depurados, que la inequidad socioeconómica conduce a mayor violencia. Ojo, esto es cierto sobre todo en los países donde hay un aparato estatal fuerte. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un aparato estatal muy fuerte, tiene un aparato judicial que condena, no como acá, tiene un aparato policial que arresta, no como acá. Eso lo vamos a llamar más adelante la capacidad disuasiva del Estado. En aquellos países donde hay arreglos sociales fuertes, se presenta claramente el hecho de que se controla la violencia por parte del aparato estatal, pero la inequidad es la que produce, la inequidad está fuertemente relacionada con la violencia homicida. Y vamos a ver la diferencia con Colombia. Otros factores, obviamente, consumo de alcohol, porte de armas de fuego, barrios aislados sin inversión en infraestructura. Hay una teoría que no sé si la conocen, que es la teoría de las ventanas rotas. Eso es algo tan sencillo como usted pone una calle bonita hoy y la pone fea mañana. Se ha investigado así, y comparando los 2 días, en este día la gente tira más papeles al suelo, orina en los muros, todo lo demás, solo por verla bonita. Esa teoría nació por allá en Nueva York
y es una cosa que, por ejemplo, en intervenciones que se han hecho en Medellín, en Cali también y en Bogotá, pero sobre todo en Medellín, se ha procurado reducir la violencia dignificando los vecindarios, y ha sido efectivo. O sea, las investigaciones muestran que impactan. Entonces estos barrios nos producen un riesgo mayor. Enfoque multidimensional de la violencia homicida. Entonces yo les hablé ahorita de lo que era la debilidad institucional, o sea, la falta de un aparato estatal fuerte. Acuérdense la definición de Max Weber de Estado. Max Weber dice, el Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, a partir de eso se definen los paraestados, los que están, por ejemplo, en la periferia de la ciudad de Medellín, que son los que tienen el manejo no legítimo, pero tienen el control de la violencia a su favor y, por tanto, tienen, digamos, leyes internas. Esos son paraestados. Entonces, el Estado debe tener una fuerte presencia institucional. Les recomiendo un libro de Acemoglu y Robinson, se llama ¿Por qué las naciones fallan? Why Nations Fail, que de hecho pone a Colombia como uno de los ejemplos de Estado fallido en su incapacidad institucional para contener la violencia. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades ilegales. Se me olvidó decirles algo del paper de Gaviria que dice, ¿qué pasa en los 80s que se dispara el homicidio? Y él dice, lo que pasa es que se entra en un círculo de falta de control del Estado. Es decir, las mafias empiezan a matar tanto, a matar, a amenazar, a extorsionar, que el Estado no es capaz de contener esa violencia. Entonces el Estado de alguna forma se relaja por la incapacidad que tiene y eso crea un círculo vicioso que hace que la violencia aumente mucho. Hasta que Colombia no aumentó el aparato estatal para contener violencia, no fue capaz de bajarla. ¿Sí? Las actividades ilegales son obviamente el combustible y ahí está muy visto en la investigación de Gaviria, que como les digo, no es una cuestión narrativa, sino que él introdujo las variables relacionadas con poderes ocultos y la capacidad disuasiva del Estado. Hoy por hoy la población carcelaria más alta de los países desarrollados la tiene Estados Unidos. Listo, eso suena feo, pero Estados Unidos es el país que más ha reducido la violencia homicida en el mundo desde principios de los 90 hasta hoy. Tiene una caída enorme a punta de arrestar gente. Les queda pendiente la parte de equidad social, que sí la tienen en Europa Occidental o en Japón, pero la capacidad disuasiva del Estado es determinante y fue determinante en Colombia, al menos hasta ahora lo ha sido. Y las diferencias sociodemográficas, la distribución espacial, los hombres jóvenes que son de privados siguen, digamos, las rutas del homicidio. A medida que el homicidio sube o baja, el impacto mayor cae sobre hombres jóvenes. Áreas urbanas rurales que los vamos a ver y las desigualdades sociales. Estos estudios nacen de un trabajo que está publicado en este momento en Preventive Medicine en el 2014, que hicimos con los autores holandeses, en el cual nos encontramos que el homicidio es responsable del 38% de la inequidad total entre hombres por todas las causas de muerte. O sea, de todas las causas de muerte, el 38% de la inequidad la produce el homicidio. Entonces eso nos hace que tengamos que explorarlo. ¿Qué métodos se usaron? No me voy a quedar mucho en esto. Es un estudio ecológico con registros del DANE para mortalidad y con registros de población tomados del DANE, pero también juntándolos con encuestas de demografía y salud, con los informes finales, no con los microdatos, con los informes finales de demografía y salud. Hay una combinación y eso crea un sesgo numerador-denominador que tenemos que tener en cuenta como limitación. Sí, aquí están pues como las variables, si había al menos un valor perdido en las variables de interés se iba, pero educación sí tuvimos que mantenerlo. Tenemos dos rangos. Para estudiar violencia rural urbana solamente tomamos 15 a 64 años. ¿Por qué? Porque en los extremos, los niños y los más viejos apenas están el 7% de los homicidios de Colombia. O sea, el resto de ponen entre 15 y 64 años, ese rural urbano. Entonces, cuando hacíamos los cálculos nos daban unos intervalos de confianza enormes, unas discontinuidades que no se dejaban analizar. ¿Sí? Que se ha producido un problema en su empresa y necesita reiniciarse, ¿lo pueden creer? No, parece que sí va a arrancar. Bueno, ¿de qué me acuerdo mientras tanto? ¿Qué fue lo último que dije? Bueno, no, pues sí, vamos hablando de los métodos que ahorita les voy a pasar, por ejemplo, la variable nivel educativo tuvo que ser imputada. El 40% de los casos de homicidios no tienen la variable nivel educativo. Esto tiene que ver con varias cosas. Primero que todo, el homicidio está
claramente demostrado, la base de datos de homicidio que más homicidios registra es la del DANI, por encima de la medicina legal y por encima de la Policía Nacional, lo cual quiere decir que es la más depurada. Eso puede tener que ver, es una especulación, con que los médicos les va a dar miedo no llenar ese registro para que luego los llamen de un juzgado, todo lo demás. Entonces siempre lo llenan, pero para llenar la variable nivel educativo hay todos los problemas del mundo. O sea, ustedes se pueden imaginar un médico preguntándole a los deudos de un recién asesinado si era primaria, secundaria y terciaria. O sea, cosas como esas. Lo limita mucho. Entonces los médicos se limitan a llenar variables demográficas y dejan el resto sin llenar. De hecho, hay una cosa muy curiosa. Donde más subregistro hay de nivel educativo es en Bogotá y en Antioquia, lo cual quiere decir seguramente que tenemos mayor registro con menor calidad. En Putumayo sabemos que hay cantidades de muertos que no se registran, ni en toda la periferia del país. Pero entonces uno, ¿qué dice? O sea, hay dos grandes limitaciones ahí en las bases de datos. La primera, de su registro, o sea, se registran en los casos de. Y la segunda es de calidad. En los casos registrados las variables no son bien registradas. Uno diría, entonces, ¿por qué una investigación con un 40% de valores perdidos? Cuando uno maneja bases de datos secundarias, a uno lo asustan mucho a veces diciéndoles que más del 10% de valores perdidos no vale ni siquiera imputar. Y eso es cierto, porque más del 10% produce una investigación con muchas limitaciones, pero sobre todo para los jóvenes, limitar no es invalidar. Usted lo que tiene que hacer cuando tiene una investigación con limitaciones como estas es expresarlas claramente en su paper y decir, esta es la limitación. Y hacer pruebas de sensibilidad. Por ejemplo, lo que hicimos en este caso fue probar cómo se comportaba la inequidad si comparábamos los datos sin imputar con los imputados. Y nos dimos cuenta que daba incluso una menor inequidad con los datos sin imputar. Lo cual quiere decir que tal vez, al menos tal vez, estamos subestimando la inequidad. Si uno está subestimando la inequidad, el revisor llega y dice, bueno, se la acepto. Si la está sobreestimando, ya el revisor dice que no. Entonces se hicieron varias pruebas y por eso pudimos trabajar con esto. Ahora sí sigamos con lo que, de hecho, con lo que estaba hablando, que es la imputación, que es esto que les dije. Esto también se los comenté, entonces, cómo logramos los datos individuales de fallecidos y denominadores poblacionales. Antes de seguir, que no se me pase, aquí tenemos dos trabajos, urbano-rural y educativo. Cuando uno habla de diferencias educativas, habla de una inequidad. ¿Qué es una inequidad? Definición de Margaret Whitehead del 91. La inequidad es una diferencia, primero que todo, es una diferencia que es socialmente distribuida, evitable, y se me olvidó la otra, e injusta. Son tres características que tiene la inequidad, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de hombre-mujer, no es socialmente distribuido, porque hombre-mujer es una variable demográfica. Casado o soltero es una variable demográfica. O sea, cuando hablamos de urbano-rural, estamos hablando de diferencias urbano-rurales. ¿Es que el campo es más pobre que la ciudad? Sí, pero no deja de ser demográfico. Cuando uno habla de socialmente distribuido, ese estrato, más ingreso, menos ingreso, más educación, menos educación, vecindario más rico, vecindario más pobre, ese es socioeconómico. Entonces, cuando vamos a hablar de rural-urbano, son demográficos, y la tenemos desde el 92. ¿Por qué? Porque las bases de datos de mortalidad, yo voy a hacer una presentación sobre estadísticas vitales en julio en el CES, en un congreso que van a hacer, sobre todo sobre Big Data. Pues como estamos hablando de 9 millones de datos de mortalidad y no sé cuántos millones de recién nacidos, entonces eso es una especie de Big Data. Entonces una de las cosas que hay que hacer es mirar cómo se puede trabajar con la base de datos de mortalidad. Hasta el 92 solamente tienen los datos básicos del fallecido. A partir del 92 se introducen variables demográficas. ¿Cómo? Bueno, antes tenían departamento, municipio, todo esto, pero a partir de este momento ya tienen área urbana rural, estado civil. No, estado civil no lo tienen todavía. Estado civil lo meten en el 98, que ya meten educación, tipo de seguro de salud, estado civil. Entonces son como puntos de corte. A partir del 98 podemos hacer análisis socioeconómicos con mortalidad y a partir del 92 demográficos. Entonces el trabajo con rural urbano es del 92 y el trabajo con nivel educativo es desde el 98. ¿Sí? Bueno, las tasas y rate ratio, para cuando veamos las gráficas, esos palitos arriba y abajo son los intervalos de confianza, que eso lo saben ustedes. Entonces se calcularon todos con un intervalo de confianza del 95%, alfa.95. Sigamos aquí. Se hicieron tasas estandarizadas por edad, de acuerdo al criterio OMS, estratificadas por año de edad y sexo. Aquí están pues los rangos. 25 o más años para nivel educativo. ¿Por qué 25? Porque antes de 25 una persona
puede que todavía esté estudiando su nivel terciario. Decimos que primaria es el que llegó hasta primaria, no el que la terminó necesariamente. Secundaria, el que llegó hasta secundaria. Y terciaria, el que en algún momento inició técnica tecnológica y universitaria. Ese es el criterio de clasificación. Vamos a modelar los rate ratios, que son los cocientes de tasas. Casi todos los conocemos, igual miramos algo al respecto. Entonces, ellos por modelo de Poisson. Y comparando, por ejemplo, primaria y secundaria con terciaria, que es el más alto nivel. Hicimos análisis joint point. Ahorita van a ver que son como rectas que se cortan en un punto. Eso es un modelo que ya está en un programa, que lo vamos a ver ahorita. Es un modelo que me dice cuando cambia la tendencia, los puntos de inflexión en los cambios de tendencia, que es lo principal de este trabajo. Y el cambio porcentual anual, que es decir, subió el 5%, bajó el 4%. Eso no lo dice el joint point. Resultados y discusión. Entonces, por ejemplo, miren, esta rayita nos dice el joint point. Cada uno de estos punticos nos dice la tasa anual, ¿sí? Y aquí sabemos que hay un punto de corte. Estos puntos de corte, cuando hacemos análisis urbano-rural, son supremamente dicientes. Miren, esto es todo. Total para Colombia, 92-2015, todos los fallecimientos. Aquí tenemos hombres y mujeres. Las tasas de mortalidad en Colombia de hombres son 13 veces las de mujeres. Siempre las tasas de mortalidad son más altas para hombres que para mujeres en cualquier parte, pero la brecha en Colombia es especialmente alta. Y otra cosa es que normalmente yo les decía, el asesinato de hombre, el asesinado y el asesino normalmente tienen el mismo perfil, pero no ocurre así con las mujeres. La mayoría de las mujeres son asesinadas por hombres, lo que llaman feminicidio, y tienen que ver con hombres que pertenecen a su círculo social. Es decir, el esposo, sobre todo el tío, el padre, ¿sí? Entonces, la diferencia es muy larga, yo la acorté utilizando dos ejes. Este eje, mire que tiene unos numeritos mucho más pequeños que este. ¿Para qué? Para poder ver la tendencia bien, porque si no se me aplanaba el de mujer. Después, para que sepan que no es que la diferencia entre hombre y mujer sea esta, sino que yo lo puse más cerquita. Miren que hay una caída, este asterisco significa que el porcentaje es estadísticamente significativo. O sea, aquí efectivamente hubo una caída entre el 92 y el 97 de 7% anual del homicidio desde el 92 hasta el 97 y del 7.7 anual desde el 92 al 97 en mujeres. En el 97 claramente hay un punto de corte. Vamos a ver qué significan esos puntos de corte ahorita. Y luego se suben hasta el 92. Entonces tenemos otro segundo punto de corte y miren que son significativos. El de mujeres, el de hombre no resulta significativo. También ahorita miramos porque hay unas diferencias ahí. Y luego una caída a partir de 2002 que se hace muy pronunciada hasta 2005-2006. A partir de este punto nos vamos hasta 2010 aplanado. Mire que estos valores no son significativos, eso está plano. O sea, hay un estancamiento en la caída del homicidio de 2005 a 2010. Y luego vuelve a arrancar a caer, 9.3, 8.5, no es tan alto como esta primera caída, pero sigue siendo muy alto. Esta es la totalidad del país. Ahora pasamos al análisis por grupos etarios. Entonces, les decía yo, los jóvenes son los que tienen mayor carga de mortalidad. Estos son, aquí están los que tienen entre 25 y 44. ¿Sí? Miren que los que tienen entre 25 y 44 siempre tienen, aquí sí miren que es un solo eje. Entonces, aquí sí es real la diferencia. Y miren que los puntos de quiebre de la mortalidad total que acabamos de ver son esencialmente lo mismo que presentamos en población joven, masculina y femenina. ¿Sí? Y miren que los de educación terciaria no tienen los mismos cambios. Colombia ha habido una fuerte reducción en el homicidio, pero miren las tendencias de caída. Por grupo, bueno, esto es por grupo etario, no por grupo de educación. Aquí las caídas son esencialmente las mismas, o sea, la subida y las bajadas son esencialmente las mismas, pero arrastrados por la población joven. Esto es demográfico, solamente tomé edad. Pero entonces aquí quiero un demográfico que me permita hacer análisis. Primero, hay más fallecimientos en zona urbana. El 70% de los fallecimientos por homicidio son en zona urbana, pero las tasas son más altas en rural. Es una cosa muy distinta. Obviamente, si hay mucho más fallecimientos en zona urbana, la tasa nacional pues va a estar muy arrastrada por la urbana. Entonces este es muy parecido a lo que vimos ahorita, pero aquí hay algo crítico. Esta caída es mucho más pronunciada en área urbana. ¿Por qué? Todos los estudios, yo apenas tengo datos desde el 92, pero todos los estudios que hay muestran que el pico de violencia en Colombia hubo un pico en el 92 y todos los estudios por ciudades
muestran que ese pico fue muy alto. O sea, esto es violencia urbana la que había aquí. Y hay una fuerte caída hasta el 97. ¿Recuerdan qué pasó entre el 92 y el 97? La muerte de Pablo Escobar, el arresto de los Rodríguez Orejuela, sí, un control muy fuerte del narcotráfico en las ciudades, porque luego migra que al cartel del norte del Valle, que a los llanos. Entonces eso se empieza a ver reflejado acá. Ah, no, acá no, ahorita vamos a mirar. Aquí hay un incremento no significativo, o sea que se aplana, baja hasta el 97, se estanca relativamente y en 2002 vuelve a caer. ¿Qué pasa en 2002? Hay un Plan Colombia que empieza en el 2000, que implica una refinanciación, una potenciación de las fuerzas estatales y empieza a funcionar en el 2002 y sigue funcionando hasta ahora. Cada vez más poder del Estado, cada vez más soldados, cada vez más policías, cada vez más juicios, cada vez más arrestos. Y en varios estudios econométricos, por ejemplo de Cote Poveda, aparece muy claramente la relación entre lo que llama el deterrence variables, variables de disuasión. Hay una asociación muy fuerte entre las variables de disuasión, como las que les acabo de mencionar, y la caída del homicidio. Aquí es el aparato estatal el que determina esto. Esto va a ocurrir en zona urbana y rural simultáneamente. ¿Qué no va a ocurrir simultáneamente en ambas áreas? Esto. Este estancamiento que ocurre entre 2005 y 2010 es de área urbana. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Extradición de los líderes paramilitares, reacomodo de las FARC. Por ejemplo, esto es puro urbano. Miren que este puntico del 2009 es el punto alto es de 2009, luego empieza a caer. Lo que pasa es que el análisis Joint Point de pronto no es tan preciso para coger eso. Pero en 2009 hay un pico que, por ejemplo, en Medellín está representado por la pérdida de la llamada donbernabilidad, ¿se acuerdan? Que ya el silencio de los fusiles, que fue un acuerdo entre bandas, se cayó. En este momento estamos en las mismas. Yo creo que 2016 y 2017 nos va a mostrar una cosa muy parecida. Entonces aquí ocurre esto, y luego una caída pronunciada. Miremos en cambio la zona rural. Miren que la caída no para. ¿Por qué? Porque no ocurrió el mismo fenómeno. Las FARC trataron de moverse del campo a la ciudad, por ejemplo, pero en el campo siguieron siendo muy débiles por la presencia estatal. Miren otra cosa. Nosotros habíamos visto que del 92 al 97 en las ciudades caía, porque había un pico muy alto de violencia y cayó. Sin embargo, en área rural no. Está relativamente estable. Lo que pasa es que aquí entraba un pico en 1997, tanto en área rural como en urbana, pero en rural es escandaloso. 12% en hombres, 17% en mujeres de incremento anual. Una barbaridad. ¿Por qué? Se aumentaron los combates entre fuerza pública y grupos armados y entre grupos armados entre sí por los cultivos de coca. A veces paramilitares con guerrilla, pero mayormente guerrilla contra guerrilla, paramilitares contra paramilitares. Recuerden llaneros y centauros en los llanos. Supuestamente ideológica la lucha contra insurgente que estaban peleando dos grupos paramilitares por un espacio de cultivo de coca. El paramilitarismo, pero no el paramilitarismo por sí, porque la guerrilla también produce muerte, sino el paramilitarismo tratando de desplazar el nuevo orden guerrillero. Los que tenemos añitos sabíamos lo peligroso que era viajar a un municipio en esa época, sobre todo si estaba en disputa. Las masacres como modo de control, eso es muy de esta época. El ataque a la población civil. Nosotros sabemos que los grupos armados en Colombia tienen una particularidad: cuando ven civiles son muy valientes para matar, cuando ven otro grupo armado les pesan las botas para correr. Entonces se agarraron a matar civiles, y el aumento de cultivos de coca coincide mucho con esto. Como en cualquier parte del mundo, las rentas ilegales, sobre todo las extractivas, las que son commodities, tienen mucho que ver con el aumento de la violencia. Por ejemplo, diamantes, carbón, coca, petróleo ilegal. El caso de ISIS aumenta la muerte. Y de aquí el poder disuasivo del Estado pega un pique hacia abajo, que es muy fuerte al principio, claro, porque la etapa inicial es mucho más agresiva, y que luego se hace lento pero constante. Miremos algo, la caída aquí en zona rural es constante, volvamos un poquito y fuerte, y mire que en zona urbana es mucho más moderada. Vamos a ver el efecto de esto ahorita, sigamos. ¿Qué pasa con los niveles educativos? Hombre, no es sino mirar cifras. Miren los porcentajes de caída, por ejemplo, en el último periodo, cuando comparamos educación terciaria con educación primaria. Por ejemplo, al principio del periodo hay un aumento mucho más fuerte de la violencia para los que tienen educación hasta primaria, mientras que los que tienen educación terciaria pues incluso están rebajando o con un valor no significativo de aumento. Y en la etapa final, como les digo, miren,
aquí está cayendo el 10.2% para educación terciaria, el 8.1% para educación primaria. O sea, siempre es más lenta la caída, 16% de terciaria en mujeres y 6.6% en primaria. O sea, las subidas son más fuertes para los que tienen educación primaria y las caídas son más fuertes para los que tienen educación terciaria. ¿Eso qué me va a producir? Que si bien la literatura anterior, y decir, estos ciclos que nosotros identificamos con puntos de inflexión y con el cambio porcentual anual, ¿cómo los explican los teóricos que han estudiado cada uno de los periodos? Porque realmente lo que hace normalmente lo que se ha hecho hasta ahora en Colombia es como coger un periodo y estudiarlo así. Digamos que lo estudian así, transversalmente. Nosotros lo que hemos querido es estudiarlo longitudinalmente y compararlo con los estudios transversales. Compararlo. Aquí yo no puedo hablar de efecto, causa-efecto. Solamente puedo hablar de una comparación. Pero las comparaciones han resultado tan exactas, por decirlo así. Ha habido una tal coincidencia entre los hallazgos transversales y los cambios y los ciclos que hemos visto que no es que no haya duda, pero uno tiende a pensar que sí, que definitivamente los ciclos de conflicto armado nos afectan más en el campo que en la ciudad. Pero vamos a ver eso cómo se corrige. Esto es de... bueno, miren, esta es otra cosa interesante. Devolvete un poquito. Nosotros nos encontramos con esto en hombres que no nos encontramos en mujeres. Miren que la diferencia es que es más alta en hombres que en mujeres. Hay una cosa muy consistente, y es que entre mujeres, comparando mujeres con mujeres, normalmente la inequidad es más alta que entre hombres comparando hombres con hombres. No me juzguen mal, ojo, no quiere decir que haya mayor inequidad en las mujeres comparando contra hombres, sino entre las mujeres. O sea, hay más enfermedad, por ejemplo, o más muerte entre las mujeres con mayor nivel socioeconómico y las de menor nivel socioeconómico. En hombres la brecha es más cerrada y aquí se ve clarito. Pero lo que vimos aquí fue algo muy raro, esto. O sea, sigue cayendo el de las mujeres, pero el de hombres se estancó el rate ratio. O sea, que la violencia urbana y la rural como que en algún momento se juntan, como que se quedan ahí equilibradas. Entonces lo que hicimos fue, bueno, separemos los grupos etareos de los hombres. Los de las mujeres no nos dejan muchas dudas, pero los de los hombres. Y nos encontramos que este grupo, el más joven, mire que el más joven, 15-44, el que les dije yo que era clave, sigue siendo durante un periodo muy largo, es más alto en zona urbana que rural. O sea, la violencia urbana está perfectamente combinada con hombres jóvenes. Igual ocurre acá. Mire que hay una caída muy fuerte, pero también un estancamiento. Este verdadero estancamiento está sobre todo ligado a hombres jóvenes, aunque estos también tienen el estancamiento. O sea, siguen así. Lo cual quiere decir, mire, la mortalidad en zonas rurales viene así. Y en zonas urbanas se estanca. La mortalidad en zonas rurales tiene que ver, otra vez, capacidad disuasiva del Estado. Pero ¿con qué tiene que ver la violencia urbana según todos los, pues no todos, pero según toneladas de estudios a nivel mundial sobre homicidio y violencia? ¿Qué encuentran relacionado con la violencia urbana? Inequidad social. Esencialmente es eso. Lo que les decía, determinados tipos de barrios, alto consumo de alcohol y drogas, hacinamiento, pobreza, bajo nivel educativo y juventud. Esto ya nos va mostrando que tenemos un desafío muy fuerte. Primero que todo, en continuar la capacidad disuasiva del Estado en el campo. El Estado colombiano no ha sido capaz de copar el campo. Aquí, por ejemplo, llegamos a 2015, pero el día que recojamos el proceso de paz, vamos a ver que en el campo hubo un estancamiento muy posiblemente porque el Estado no fue capaz de copar plenamente las zonas que desocupó, por ejemplo, la FARC. Entonces sigue siendo una tarea completamente clara. No soy un guerrerista, sino que si queremos disminuir la violencia, tenemos que recuperar para el Estado, tomando a Max Weber, el monopolio legítimo de la violencia. O tomando a Thomas Hobbes con su Leviatán. El Estado tiene que tomar lo peor del ser humano para controlar lo peor del ser humano, porque nosotros le entregamos al Estado la capacidad de que violenten a los miembros del Estado, pero no porque nos queramos ver violentados, sino porque queremos no estarnos matando. Entonces, el Estado hobbesiano o el modelo weberiano es absolutamente indispensable, un control total, pero a medida que eso va ganando, el tema de la inequidad, sobre todo en las ciudades, va volviéndose una agenda pendiente. Entonces ya sabemos, por estos hechos podemos intuir, porque no es saber, aquí no hay causa-efecto, pero podemos intuir que a los decisores políticos hay que decirles,
Ojo, seguir aumentando capacidad del Estado en el campo y fijarse muy bien en las ciudades cómo vamos a reducir las inequidades, sobre todo en este grupo de jóvenes. Bueno, estas son las inequidades educativas, lo que yo les decía. Parecen estar creciendo las inequidades educativas porque cae mucho más el homicidio en los que tienen nivel terciario que en los que tienen nivel primario y secundario. Este índice yo no quise meterme a explicárselos porque es un lío. Pero es como decir, juntar los 3 niveles educativos y juntarlos como en un solo indicador y ver cuál es la diferencia relativa entre los que están en la parte más alta de la distribución social y los que están en la parte más baja. Y podemos ver que, por ejemplo, empezando el periodo, las mujeres con menor nivel educativo tenían 4 veces más riesgo de ser asesinadas que con las que están en mayor nivel educativo. Pero aquí ya es escandaloso. Estamos llegando al 9. 9 veces más riesgo, hoy por hoy, una mujer de ser asesinada si tiene un menor nivel educativo. Y menor nivel educativo implica pertenecer a un contexto X. Y para los hombres, pues no es bajito. Estamos hablando de 7 veces más. La inequidad sí creció a medida que decreció el homicidio. Para abajo el homicidio, para arriba la inequidad. Los que tienen mejores condiciones sociales se favorecen más. Y si no, vea cuál era la razón por la cual los seguidores de un señor macabro decían que había que apoyarlo. Es que ya pudimos volver a la finca. Y los que tienen finca, sí, esos fueron los que resultaron más sensibilizados y más emocionados por los cambios en el homicidio y en la violencia. Entonces aquí hay una agenda pendiente, ya no solamente en la ciudad, sino en el campo, con reducir las brechas sociales. Es un elemento clave de los determinantes ahí. Hay que afectar las brechas, o sea, hay que reducirlas. Decía el maestro, el jefe de departamento de Erasmus, de Salud Pública, decía, hombre, puede que no estemos de acuerdo con las diferencias sociales en cuanto a ingresos, en cuanto a educación, no estamos de acuerdo. Pero eso es el modelo que tenemos, un modelo de economía de mercado. Con lo que no podemos estar de acuerdo es que haya diferencias en salud o en mortalidad o en homicidio entre los que tienen más y menos ingresos. Eso es un deber completo del Estado, empezar a proteger a los más pobres, a los que tienen menos educación y a los que están en el campo. Conclusiones. Primero que todo, a diferencia de otros países, las fluctuaciones del homicidio en Colombia están más mediadas por el homicidio en área rural. Eso es una cosa muy poco vista y esperemos que en la publicación lo reconozcan. Es probable que el fenómeno del homicidio pase a ser más importante en las ciudades entre los más jóvenes y es importante atender los factores de riesgo entre los más jóvenes. ¿Cómo? Son recomendaciones de otros autores. A partir de evidencia, no recomendaciones, no, a partir de evidencia dicen, ¿qué es lo que más dificulta esa inserción? La inserción laboral y la debilidad de las familias para proveerles a los jóvenes entornos protectores. Si la familia nos provee en eso, el Estado tiene que centrarse en esto. Habiendo ganado el terreno en poder disuasivo del Estado y disminución de violencia real, ojo con los jóvenes. Hay medidas que han sido tomadas en varias ciudades y que han sido probadas. Andrés Villavese es uno que la ha estudiado mucho, hay un Barreto que la ha estudiado mucho, y que han estudiado esas estrategias, cómo han reducido la violencia. Por ejemplo, en Medellín, el Petrocable. La dignificación de la vida en los barrios con las bibliotecas, eso ha sido medido. La prohibición del porte de armas, los patrullajes intensos. Sí, todo esto hay que empezar a implementarlo porque ya el problema, así como de agenda, es el de violencia urbana. ¿Sí? Y las implicaciones, hombre, las tasas de homicidio en Colombia tienen menor contribución de desigualdades sociales y más de debilidades institucionales. Eso fue una cosa que me olvidó al principio en contexto. En la época de mayor violencia en Colombia hasta 2002, las diferencias sociales cuando se metían en un modelo y las debilidades institucionales cuando se metían en el modelo nos mostraban que la debilidad institucional tenía una fuerte asociación con aumento de homicidio y que las diferencias socioeconómicas tenían un papel irrelevante, pero eso está cambiando. En ese momento no, porque el poder disuasivo era muy pobre, ¿sí? Bueno, esto es derivado de aquí. Hay que dar prioridad a un mayor entendimiento de la violencia urbana y juvenil. Varios autores insisten en eso, porque todavía no tenemos claro el contexto de la violencia juvenil en las ciudades en Colombia, porque se da. Esto es muy importante para la investigación. Lo que no se sabe, no se interviene. Malaria, ¿qué significa? Mal aire. Y resulta que todos bregaban a purificar el aire y mandaban a los que tenían malaria a las montañas porque el aire era más puro, porque era un problema del mal aire.
¿Cuándo se empieza a intervenir la malaria efectivamente? Cuando se sabe que es un vector transmisor de la malaria. Ahí se puede intervenir. Hasta que uno no sabe la causa, como epidemiólogo, no puede intervenir. Y las causas profundas no las sabemos. Un desafío clave para el Estado colombiano es competir, y ese sí es claro, con alternativas legales, adecuadas a las opciones llamativas en las ciudades o en el campo que tienen los jóvenes, o a cultivar coca en el campo, o en las ciudades a pertenecer a bandas armadas, que movilizan, por ejemplo, la droga. Diga usted, como una 13 que está en problemada, que es la mayor ruta de entrada de drogas desde Urabá. Para terminar, para ir cerrando. Cuando trabajamos en este equipo Inequisalud estamos trabajando sobre este modelo. Es un modelo personal mío, pero que sobre todo está mirando acá. No en describir unas inequidades, hombre, hay que describirlas. Hay que trabajar sobre una estrategia de integración, pero sobre todo hay que trabajar con actores. En el evento que vamos a hacer, vamos a tratar de traer universidades, socios internacionales, los gobiernos, la sociedad civil, los grupos de interés, las comunidades. Sí, porque si no intervenimos sobre todos los grupos no vamos a lograr reducir la brecha. Los determinantes sociales no son para ser descritos ni hablados, son para generar opciones de política. Puede que nosotros los investigadores no cerremos la brecha en salud, pero podemos contribuir siempre y cuando sepamos hacer gestión social del conocimiento. No solo investigar, no solo publicar, sino ir a incidir en las políticas. Invitación. Aquí va a haber una semana completa, del 12 al 17, con 3 eventos, pero el evento que va a presentar nuestro grupo Inequisalud es un encuentro norte-sur en investigación. Mire que de todas maneras cada palabra tiene su razón. Investigación en inequidades en salud. Sí. No vamos a hablar de inequidades en salud, sino de investigación en inequidades en salud, y vamos a hablar de metodologías, de los hallazgos, del significado de esos hallazgos, de cómo podemos intervenir la política con ellos y de conformar redes de investigación. Y muchas gracias y espero preguntas, inquietudes, manifestaciones de interés. Ya le di mi correo, ivan.arroyave@ud.